estaba tratando de decirle acerca de la vida cristiana. Recordamos que las cartas de Pedro eran escritas para los cristianos de manera en general, los cristianos que estaban dispersos por la persecución y también pues por aquellos que se estaban convirtiendo en los nuevos cristianos, porque el fin de la persecución, en vez de opacar la obra de Dios, obtuvo como resultado que la iglesia creciera, porque los dispersos, en donde quiera que ellos llegaban, ellos se levantaban, predicaban el evangelio y bueno, ellos hacían reuniones y la gente se iba convirtiendo. Así que de alguna manera Dios había permitido la persecución para que el evangelio se expandiera y en parte, hermanos, yo quiero que vayamos viendo cómo ese tema de tal vez la persecución, las dificultades, lo podamos ver desde otro enfoque con la ayuda de Dios, pero Dios quiere que el cristiano no sea conforme, hablando espiritualmente, una conformidad espiritual a lo que ya tenemos, sino que debemos nosotros de tener ese deseo de buscar más de Dios. Lo que sucede es de que nosotros tenemos un deseo equivocado porque siempre lo tenemos enfocado a lo material. Entonces, nosotros estamos pidiendo, estamos deseando, estamos buscando, orando, ayunando, estamos rogándole a Dios por una respuesta a nuestra vista, a nuestros ojos, una respuesta a la que podemos ver. Y claro, Dios lo hace de manera perfecta. Pero lo que sucede es que cuando esa respuesta llega hacia nosotros, eh, allí dejamos de orar, ya dejamos de vigilar, ya dejamos a un lado la comunión con Dios y ahí es donde nuestra espiritualidad comienza a decaer nuevamente. Entonces Dios permite de alguna manera las pruebas, las dificultades, para que el cristiano pueda mantener su vida espiritual, porque Dios no permite que nuestras vidas vayan a ser, digamos, o estar fatigados hasta el cansancio, y viene el enemigo un solo zarpazo y bueno, nosotros morimos en el desierto. Entonces, amados hermanos, vamos a leerlo, ¿verdad? Del capítulo 1 de Segunda de Pedro, del versículo 3 hasta el versículo 15. Si usted puede seguir ahí conmigo la lectura, la palabra del Señor dice tal y como está escrita. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ella llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadida a vuestra fe, virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos, ¿verdad? Ahí está una palabra, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente,
pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Amén. Bien, entonces decíamos de que el tema es acerca de la conformidad espiritual. Y no estoy hablando de que, bueno, de cierta manera, de que pues seamos conformes con los dones que tengamos y todo. Está bien, pero podríamos buscar más. Ahora, cuando estamos hablando acerca de esta conformidad espiritual, nosotros vemos que Pedro les recuerda acerca de la naturaleza divina a la que han sido llamados, a que han sido llamados a la promesa divina de Dios, de que han sido llamados a ser participantes de la gloria eterna, de que han sido llamados con llamamiento santo y han sido sacados de la corrupción del mundo, del pecado. Y a causa de esto, dice en el versículo 5, ahí cambia de tono, vosotros también poniendo toda diligencia. Entonces, lo que sucede, amados hermanos, es que en la era actual del evangelio, del cristianismo, estamos muy conformes a la verdad que tenemos. No nos sentimos incómodos al tipo del evangelio que a veces se predica en otros lugares. A veces incluso la gente visita otras iglesias, y lo digo con todo respeto, pero a veces ahí hay doctrinas erróneas. Bueno, tenemos la falsa doctrina de la falsa prosperidad, tenemos la doctrina de la fe positiva, tenemos, o confesión positiva, como quiera decirlo, tenemos doctrinas erróneas, prácticas de ocultismo, de hechicería, de santería. Y amados hermanos, nosotros lo que menos hacemos es tener un espíritu de investigación. Lo que menos tenemos es el nosotros buscar la verdad a través de las escrituras. Lo que menos hacemos nosotros es sentirnos incómodos. Les aplaudimos, ¿verdad? La gente a veces, eh, digamos, compra los milagros, dice, ahorita el Señor lo va a bendecir, pero quiero una ofrenda buena. Y pues hay cristianos que han estado en la sana doctrina, pero cuando oyen eso, se maravillan y no se sienten preocupados y a todo le dicen amén y todo lo dejan entrar. Entonces, hay una conformidad en cuanto a la verdad que está y nos sentimos conformes. Entre más a gusto sea o más decorada sea la verdad, nos sentimos más a gusto. Pero a veces entre más tajante o más áspera, tal vez a veces sea la verdad, o más confrontativa, muchas veces la rechazamos. Y amados hermanos, cuando venimos al Evangelio, se nos dijo que era el pecado, nosotros aprendimos de alguna manera a través de los mensajes que era el pecado, qué maneras la Biblia nos mencionaba que era el pecado, pero no hasta allí o de qué manera hemos tenido la salvación o qué es lo que Dios le agrada y lo que Dios no, o la manera como nosotros nos acercarnos a Dios, la manera como orar, como adorar, pero de alguna manera nosotros este, con esa información o con ese conocimiento de que muchas veces no estamos en todos los cultos y seamos sinceros, no vamos a todos los cultos, no estamos en todas las clases. Dios bendiga a los que están yendo al Instituto Bíblico. No, no tenemos el deseo de ir al Instituto Bíblico o algún seminario. No, incluso hay muchos maestros, y de igual manera mi hermana Ceci,
pero nosotros, bueno, ¿qué te me voy a dar? Tal tema, ah, está bien. ¿Qué te me voy a dar? Tal bien, ah, está bien. Entonces, no nos sentimos interesados en ver, en aprender para nuestro crecimiento espiritual, para servirle mejor a Dios o para darle mejor la gloria a Dios en nuestra vida. El hecho que nosotros estemos en este canal, el hecho que nosotros vayamos a los cultos, el hecho que nosotros nos reunamos en las casas, el hecho que nosotros leamos la palabra, no es simplemente para decir yo soy un evangélico y pertenezco a una comunidad cristiana, porque voy a los cultos, me sé las alabanzas, los coros, y algunos textos de la Biblia, ¿verdad? Me sé la historia de Noé, la de Jonás, me sé la historia de Adán y Eva, ¿verdad? Pero no hay mayor aplicación en nuestras vidas. Entonces, estamos demasiado conformes con el saber que sí, que digamos, el tener un conocimiento mayor de cómo el pecado destruye nuestra vida, un conocimiento acerca de cómo Dios se manifiesta mejor en nuestras vidas, o cómo el Espíritu Santo hace una mejor obra en nuestra vida, o cómo nosotros podemos ser mejores instrumentos. Hay muchas cosas de que lastimosamente creemos que ya las sabemos y muchas veces pensamos que no necesitamos saberlo. Y eso es lo que Pedro está diciéndoles y en parte los textos que estamos tomando con respecto a la conformidad espiritual es lo que Pedro le dice en el versículo 12. Por esto dice, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente, aunque ustedes ya sepan acerca de la doctrina, aunque ustedes ya sepan acerca de los mandamientos de Dios, aunque ustedes ya sepan acerca, yo no dejaré de recordarlos porque Pedro sabía, amados hermanos, y el Espíritu Santo le inspiró de que el ser humano nosotros tenemos una memoria muy corta. Nosotros no solamente somos tardos o lentos para aprender y por eso en esta vida utilizamos el método repetitivo para memorizar, sino que también nuestra memoria durante, si usted haya aprendido algo durante un tiempo, eso se va, digamos, perdiendo. Entonces hay cristianos que se les olvida, ¿verdad? ¿Cuáles fueron las cosas que en algún momento él aprendió que lo llevaron a la esclavitud del pecado? ¿Qué actitudes lo llevaron? O qué estilo de vida? ¿O qué pensamientos? ¿O qué sentimientos lo apartaron o lo llevaron a una vida de pecado? Nosotros venimos al Evangelio, pero eso no quiere decir que estemos exentos, que de la misma manera en la que fuimos tentados la primera vez que caímos en pecado antes de llegar al Evangelio y fuimos esclavizados, pero Cristo nos ha libertado, no estamos exentos nuevamente de que el enemigo, quien conoce nuestras debilidades, él nos tente continuamente y el enemigo se presenta de una manera sutil, de una manera no atrevida, sino que de una manera como desafiante a nosotros y desafiando a Dios, pero a veces nosotros no lo podemos notar porque el conocimiento que nosotros vamos perdiendo, pues va digamos, ¿cómo se dice? Nos va haciendo lentos cada vez más, nos va haciendo lentos y se nos olvida acerca de, pues, de cómo fue esta manera en la que caímos en pecado. Entonces, Amós 4:6 le dice Dios a Israel por medio del profeta Amós, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. No era que no me conocían, no es que perdieron porque no me conocían, no, porque les faltó, o sea, porque tenían una parte, pero para ellos estaban conformes.
y ellos estaban conformes a los rituales, conforme a los cultos. Y amados hermanos, una de las cosas interesantes que siempre me ha llamado la atención del pueblo de Israel es que Dios le pidió, bueno, ustedes saben que Dios pedía cada semana, pedía un día de descanso, el día sabático, ¿verdad? El día del sábado, que sábado significa descanso. Pero después de 6 años, ¿verdad? El día, o más bien dicho, el siguiente año, el año séptimo, Dios lo había establecido como el año sabático, o sea, no había solamente un día sabático, sino que durante 6 años, el siguiente año, el año 7, iba a ser el año sabático. Entonces, iba a ser un año donde no iban a trabajar absolutamente durante todo el año, pero Dios, con su poder, Él dijo, yo haré que la tierra provea todo el fruto necesario, todo el grano necesario y los animales se multipliquen como que si ustedes hubieran trabajando. Es más, lo haré el doble para que ustedes no tengan que trabajar y al siguiente año tengan todavía que comer de sobra y ustedes empiecen a trabajar. Entonces, pero ¿qué es lo que iba a hacer en ese año? En el año sabático, Israel se iba a dedicar durante todo un año a nuevamente a conocer a Dios, nuevamente acercarse a él. Los sacerdotes, los levitas tenían el compromiso durante el año sabático de instruir desde el más pequeño hasta el más anciano nuevamente en la palabra de Dios. Entonces, durante 7 años, cada 7 años, Israel iba a ser instruido nuevamente durante un año en la palabra de Dios. Ahora, ¿qué es lo que sucede, amados hermanos? ¿Verdad? Tenemos un conocimiento muy corto de Dios, conocimiento muy corto del pecado, ¿verdad? Tenemos un manejo aparente, porque aparentemente manejamos la vida espiritual. Si verdaderamente usted cree que maneja o que tiene, eh, digamos, que puede o que, digamos, no, yo sé cómo llevo mi vida espiritual, ¿por qué a veces hay tantos problemas? ¿Por qué usted a veces no experimenta el crecimiento que debería de tener? ¿Por qué a veces sentimos que Dios siempre nos está señalando un hueco o una falta que tenemos y que nosotros no lo habíamos visto? Porque a veces nosotros nos sentimos confiados, estamos conforme a lo que tenemos. Entonces, no nos renovamos constantemente, no estamos buscando constantemente la dirección, la sabiduría. Dice el Santiago, ¿verdad? Nosotros sabemos de que la pidamos a Dios y cuando se pide sabiduría, una vez al año, una vez al mes, todos los días debemos de pedir sabiduría y más aún en ciertas áreas donde a veces somos defectuosos en el sentido de que esto nos puede llevar a perder bendiciones espirituales y esas bendiciones espirituales nos llevan a perder bendiciones materiales y de igual manera nos podrían llevar tal vez a pecar. Entonces, amados hermanos, el conformismo espiritual nos pueden pasar una factura muy alta. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias y los peligros? Bueno, Pedro le estaba diciendo, ustedes son participantes de las grandísimas promesas, dice ahí en el texto, y por eso dice, poniendo con toda diligencia, dice en el versículo 5, añadida a vuestra fe virtud, virtud conocimiento, conocimiento dominio propio, paciencia, la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y el afecto fraternal el amor. Y dice en el versículo 8, porque si estas cosas están en vosotros, y no solamente eso, abundan, dice, ahí dice, no los dejarán estar ociosos. En otra traducción dice, no los dejarán estar sin fruto, no los dejarán estar estáticos, no los dejarán estar, digamos, como estar de brazos cruzados. Entonces, en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, entonces en el versículo 9 nos refiere
cuáles son las consecuencias, pero el que no tiene estas cosas, dice, tiene la vista muy corta, es ciego y habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Entonces, ahí vemos, nuestra visión espiritual es cortada, porque dice que nos vamos a volver ciegos, nos vamos a volver miopes espirituales, ya no vamos a poder visualizar, digamos, por la fe lo que Dios tiene para nosotros, porque las consecuencias, digamos, o lo que podemos nosotros ver, o el peligro que tal vez a veces tenemos es de que el cristiano tiene una actitud muy pasiva en cuanto a la obra y al servicio de Dios. Entonces él dice, no, yo para qué voy a servir que otro lo haga, no, yo para qué voy a predicar que otro lo haga, no, yo para qué voy a cantar que otro lo haga, no, otro tiene mejores dones, otro tiene mejores talentos, a otros ha llamado Dios, a mí no. Entonces, una actitud de que no queremos involucrarnos, no queremos pertenecer a la iglesia, porque el involucrarse y ser miembros activos es parte de la iglesia. El que no lo seamos es parte de que no queremos ser miembros. Entonces, el ser miembro no es solamente la asistencia, no, el ser miembro es que Dios use nuestros dones y nuestros talentos para que nosotros para que Dios por medio de nosotros edifiquemos a los demás. Así dice en Efesios capítulo 4 acerca de la unidad en el Espíritu. Entonces, nuestra visión entonces es muy corta y nuestra actividad religiosa puede incrementarse, ¿verdad? Podemos decir que sí, que hay quien se mete a servir, a hacer todo, pero la actividad espiritual disminuye. Entonces comenzamos a sentirnos satisfechos carnalmente con hacer lo que la iglesia nos pide. Ir a los aniversarios, ponerme el uniforme, obedecer al presidente, hacer lo que dice el diácono y estar allí, colaborar y nos sentimos satisfechos con eso y nuestra verdadera vida espiritual se va marchitando. Y por eso dice, y de que habiendo olvidado los pecados, o habiendo olvidado, perdón, eh, la purificación de sus antiguos pecados. Incluso hay cristianos que pecan como que si nunca lo hubieran hecho, o sea, se les olvidó, ¿verdad? De qué manera llegaron a caer ahí, lo que les estaba diciendo, y pues lastimosamente vuelven a pecar, ¿verdad? Entonces, hay consecuencias, ¿verdad? Hay comodidad, ¿verdad? En la vida cristiana hay un letargo, una soñolencia, hay un desánimo y por eso Pedro le dice ahí más adelante, porque dice, tengo por justo que en tanto estoy, dice Pedro, en cuanto de mí depende, dice Pedro, el despertarlos con amonestación. O sea, dice Pedro, esta carta yo se las vuelvo a repetir y aunque yo me muera, se las van a seguir repitiendo porque Dios quiere en el espíritu que sean despiertos, que se despierten, que no se conformen espiritualmente a la vida que tienen. Entonces, Dios permite muchas veces las dificultades, las aflicciones, porque si no es así, nosotros, lo vamos a decir en buen salvadoreño, no nos ponemos las pilas. Pero si nosotros mantuviéramos una actitud diligente, ¿verdad? Pues el enemigo, claro, se levantara, pero no fuera para vencer, no fuera para atemorizarnos, se levantara para ser avergonzado. Porque si nosotros vemos en el libro de los Hechos, ¿verdad? La iglesia, cada vez que los discípulos predicaban o cada vez que iban a algún lugar, se levantaba el enemigo, pero siempre Dios les daba la victoria. Entonces, ¿qué es lo que sucede, verdad? Y amados hermanos,
Nosotros pensamos que la conformidad espiritual es de esta nueva era. No, mientras el hombre y la mujer sean de carne, mientras nosotros seamos humanos y nuestro corazón no, digamos, mientras no estemos en el cielo, mientras estemos en este cuerpo, nunca dejaremos de, digamos, de ser conformes espiritualmente. Entonces, con lo que tenemos, creemos que es suficiente, ¿verdad? Y nos estamos perdiendo de las grandes bendiciones que Pedro les está diciendo. Ustedes han sido llamados por grandes promesas, ¿verdad? Eh, así que dice, hagan firme su vocación y la elección, porque haciendo estas cosas, ¿verdad? O sea, poniendo diligencia en todo el listado que dijo, no caeréis jamás. Y de esta manera, dice el versículo 11, será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo. O sea, ustedes tendrán facilidad o de alguna manera serán, o sea, lo verán con gozo entrar al reino de los cielos, pero para muchos cristianos el ser cristiano es una tortura, no porque los estén torturando, sino que porque la verdad es que no tienen, digamos, el deseo de cambiar ciertas cosas, o lo voy a decir así, hay maletas de pecado o de la vida antigua que andan cargando y hay veces hay desiertos y dificultades que atravesar en la vida cristiana, pero no quieren dejar las maletas y por eso sienten que es más sacrificial. Y la vida cristiana, bueno, la palabra de Dios dice de que sus mandamientos no son gravosos, o sea, deberíamos de sentir gusto, deleite, deberíamos de sentir descanso, deberíamos de sentir alivio, felicidad en cuanto a la vida y práctica cristiana. Pero para muchos el evangelio es como ni modo y qué más tengo, ni modo, no me quiero ir al infierno. Es como que ni modo y pues sí, ¿verdad? Hoy ya estoy aquí, ya acepté y mi familia es cristiana y ¿qué vamos a hacer? Ni modo. Entonces, no lo miran como una victoria. Entonces, por ejemplo, en el libro de Malaquías, y con esto vamos a ir terminando, acerca de Malaquías, el último profeta del Antiguo Testamento, antes de los 400 años de silencio, muestra la condición espiritual conforme del pueblo de Israel y de la misma manera esta conformidad llevó a que Dios viera con disgusto el desprecio, la indiferencia con el que el pueblo lo trataba a él, al Dios, porque para el pueblo lo que ellos hacían era solamente salir de su compromiso. Es decir, de todas maneras Dios quiere sacrificio, sacrificio lo voy a dar. De todas maneras Dios quiere que cante, voy a cantar. De todas maneras Dios quiere que le sirva, a él le voy a servir. De todas maneras me están pidiendo que dé, voy a dar. O sea, lo hacían sin el debido respeto, reverencia, sin el debido interés, sin la fe. Si, entonces, no había, digamos, ese deseo ferviente de agradar y de servirle a Dios. Y, amados hermanos, en Malaquías 1, vamos a leer parte de este texto, ¿verdad? Dice, Malaquías 1:6, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Dios está hablando de la honra. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Entonces, número uno, Dios le estaba diciendo, menosprecian mi nombre, ¿verdad? Y recuérdese que el cuarto mandamiento decía, no, el tercer mandamiento, no tomarás el nombre de Dios en vano, o el cuarto, no me recuerdo. Entonces, mi nombre, ¿y en qué y Dios mismo les da la respuesta, porque y ustedes preguntan, ¿en qué te hemos menospreciado tu nombre?
Versículo 7, en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. O sea, miraban el servicio a Dios, que hay que poner pan todos los días. Entonces, ay, de todas maneras, pan es lo que quiere, pan hay que ponerle, ¿verdad? De todas maneras, así dice el reglamento que hay que hacerlo y punto, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto cristiano, no lo voy a decir con todo respeto, cuánto cristiano no se disfraza de cristiano, simple y sencillamente porque para ellos, ni modo, así lo quiere la misión, pero en su corazón no hay un temor reverente del decoro, del orden, porque tanto el varón como la mujer no hay orden, no hay decoro, a veces en la vestimenta, y no es que Peniel exija, no, nosotros queremos mantener que el cristiano, ¿verdad? Respete el templo de Dios, respete a su hermano cristiano prójimo que está perseverando, respete el altar y respete al siervo que Dios ha llamado para predicar, que respete la adoración, ¿verdad? Que respete el tiempo de la palabra, que respete el tiempo de la ofrenda. Entonces vemos que en las iglesias se ha perdido el respeto. Y, amados hermanos, también para los irreverentes y profanos, dice la Biblia, en Primera de Timoteo capítulo 1 está también el castigo del fuego eterno para los irreverentes y profanos. Entonces, amados hermanos, Dios reprendiendo al pueblo porque miraban con desprecio cada cosa que se haga dentro del culto, incluso lo que hacemos nosotros aquí, ¿verdad? Yo sé que a veces estamos haciendo ciertas actividades, pero la intención es de que no lo veamos con desprecio, sino que aprovechemos, ¿verdad? Aprovechemos, es verdad, no estamos en un templo, no estamos tal vez reunidos de cierta manera, eh, sino que lo aprovechemos. Yo bien pudiera haber salido con una playera, eh, una camiseta, ¿verdad? Y bien pudiera estar aquí en calzoneta, ¿verdad? Pero ando como que si estuviera predicando en el altar, ¿verdad? Solo me faltó la corbata. Y eso es porque la reverencia es para Dios y para su palabra. Y para lo que Dios nos ha llamado y lo que se está haciendo por este medio, predicando la palabra, ¿verdad? Y que sabemos que esta palabra da vida, esta palabra nos exhorta, nos edifica y nos consuela. Y para esto hemos sido llamados. Entonces, ¿en qué tenemos menospreciado? Terminemos ahí el texto para ir cerrando. Versículo 7, eh, bueno, versículo 8. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, no es malo, dice. Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, no es malo. Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Ahora pues, versículo 9, orad por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. ¿Quién también hay entre vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda, porque desde donde se pone el sol hasta de donde sale el sol, de donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Entonces Dios estaba poniendo su nombre en alto porque su pueblo se le había olvidado quién era Dios. Y él dice, yo soy el Dios de las naciones. Y sobre mi nombre, invocando mi nombre, aquellos que se acercan a mí, me llaman a mí,
de ellos, yo a ellos los oiré. Entonces, y eso es a lo que estaba refiriendo de tomando su nombre en mano, porque no lo honraban ni lo respetaban. Entonces, y vosotros, dice el versículo 12, lo habéis profanado cuando decís inmunda es la mesa de Jehová y cuando decís que su alimento es despreciable. Además, dice el 13, habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto, y me desprezáis, dice Jehová de los ejércitos. Imagínense, es lo que estamos diciendo. Cuando hay una conformidad espiritual, amados hermanos, ¿a cuántos cristianos, y cuando Dios nos da a conocer esta palabra, nos confronta, y nuestra carne tiende a sentirse, porque la carne no quiere nada con Dios, jamás querrá, jamás deseará una relación con Dios. La carne solamente quiere deleitarse en el pecado y no le importa si es destruida. Entonces, pero cuando el cristiano dice, ay, qué aburrido es el culto, ay, otra vez a conectarnos, otra vez una vigilia, otra vez, y no le estoy diciendo en el sentido de que nos cansamos porque físicamente tenemos cansancio, sino que en el sentido de que no le vemos mayor cuestión y decimos, no, ¿y para qué voy a ir al culto? ¿Para qué voy a ir a la iglesia? Tengo cosas más importantes y la vida cristiana como ellos la han introducido como algo que ha sumado a sus vidas, o sea, mi vida estaba bien, pero ahora el Evangelio la ha mejorado y no lo miran como mi vida estaba arruinada y ahora el Evangelio la ha transformado, son dos puntos de vista diferentes. Entonces ahora miren el Evangelio, la del primer punto que dice la gente, bueno, ahora voy a la iglesia, ahora tengo que sacar más tiempo para la iglesia. Entonces miran el Evangelio ahora como un estorbo y decir, ay, interfiere con mis estudios, y no estoy diciendo que estudio, me interfiere con mi vida, interfiere con esto y me voy a ir alejando un poco. De todas maneras, pues Dios no pierde, Dios sigue siendo Dios. Pues si no voy yo, va otro, si no ofrendo yo, otro da por mí. Entonces comenzamos nosotros a ver la casa de Dios, la iglesia, el evangelio, la vida cristiana como algo que interfiere en nuestros planes personales y vida que supuestamente perfecta tenemos, pero que se nos ha olvidado de los pecados pasados, como dice Pedro, quien Dios es que nos libertó y por eso tenemos ahora una vida mucho mejor que cuando la teníamos en la esclavitud del pecado. Entonces se nos ha olvidado que Dios nos ha cambiado, nos ha transformado y dice, qué fastidio es esto, el servirle, el adorarle, el ofrendarle. Y me desprezáis, y es lo que Dios le desagrada. Y trajeron, dice en el versículo 13, lo hurtado, lo cojo, lo enfermo, y lo dieron como ofrenda. Ahora dice Dios, ¿aceptaré yo esto de vuestra mano? Y bueno, y ahí Dios sigue hablando. Pero amados hermanos, prácticamente nosotros no debemos de, pues, conformarnos espiritualmente a solamente llevar una vida sencilla, digamos. Dice la palabra de Dios que todo aquel, en segunda de Timoteo capítulo 2 si no se me olvida, dice, todo aquel que quiera vivir piadosamente en este mundo sufrirá persecución. Y me gusta eso porque un pastor, se lo voy a, y con esto termino, un pastor le escribió a otro amigo pastor acerca del ministerio, o sea, acerca de su vida. Y le dijo, no, hermano, yo ya no aguanto, yo mucho me calumnian, mucho me persiguen, mucho aquí, mucho allá. Yo voy a dejar el ministerio, le dice, porque ya no aguanto. Bueno, entonces su amigo pastor le dijo, no te olvides, le dijo, de que aunque dejes el ministerio, tu vida cristiana no deja de ser la vida cristiana que tiene. Entonces, y le mencionó el texto ahí, ¿verdad? Se lo puso en la carta donde le dijo, recuerda, le dijo, de que todo aquel
que quiere verdaderamente vivir una vida piadosa en este mundo, sufrirá persecución. Así que seas o no seas pastor, tu vida siempre será una vida, si es una vida piadosa, siempre serás perseguido. Así que el hecho que tengamos más privilegios no quiere decir que estamos más comprometidos. Tal vez tengamos más actividades, pero el compromiso es del mismo nivel para todos. Solo porque no somos pastores, no tenemos, sentimos que tenemos menos compromiso. El compromiso es de la misma manera para todos. Así que, amados hermanos, pues que el Señor les bendiga y espero que esta palabra haya también llegado pues a su vida y a su corazón como también han llegado a la mía. Que Dios les bendiga, hermano. Amén, gloria a Dios. Que el Señor le bendiga grandemente, pastor, porque nos ha dado una preciosa enseñanza y consejo. Aleluya.